Hola a todos, ¿cómo están alumnos del taller de cine del PEAM? Vamos a grabar un nuevo video, una nueva clase para cerrar un poco las ideas y refrescar lo que habíamos visto anteriormente sobre el tema del guión audiovisual, que es la etapa inicial para poder hacer cualquier película o cualquier audiovisual. ¿Cómo hacemos nosotros para llegar al guión literario? Tenemos que pasar por una serie de pasos previamente. El guión no es que yo tengo una idea hoy, mañana me siento y escribo un guión. No, hay un montón de pasos que se pueden seguir. ¿Cómo llegamos de lo macro, de la idea esa principal, cuando yo tengo una idea o un conjunto de ideas para desarrollar? No necesariamente los pasos que yo les voy a contar ahora son los que tenemos que desarrollar sí o sí para llegar a un guión audiovisual completo. Simplemente son herramientas que son muy útiles y que nos ayudan a llegar de manera más segura a escribir un guión que sea lo más claro y lo más concreto posible para poder contar nuestra película. Vamos a ver que a partir de la idea o el conjunto de ideas que tiene un guionista, también hay que definir un tema. Bueno, el tema ¿es un conflicto de la vida cotidiana o es una cuestión de fantasía? Bueno, nosotros eso lo tenemos que definir dentro del tema. No es lo mismo una película que habla de un conflicto social que a todos nos puede pasar, que está sacado de la realidad, de la vida cotidiana, a hablar, por ejemplo, de un contexto ficticio. Puedo poner varios casos, por ejemplo, El Señor de los Anillos, Harry Potter, La Guerra de las Galaxias. Son ideas que están desarrolladas a través de una temática o de un tema que es propio de una fantasía. En este caso nos va a servir mucho a nosotros como guionistas o al guionista mismo que se dedica a escribir historias, cómo poder hacer para definir desde un comienzo y tener bien en claro todas las cosas para poder llegar a un guión. Tener claras las ideas y tener claro el tema y después pasar al paso que sigue. Una vez que tenemos la idea y el tema definidos, vamos a desarrollar el storyline. ¿Para qué es el storyline? Es para designar el conflicto principal de la historia en muy poquitas líneas, en 4 o 5 renglones. Yo tengo que poder contar la película en nada más que 3 o 4 renglones, o 4 o 5, depende de la extensión de la película o de la historia. Pero en pocas líneas yo tengo que contar todo el conflicto, plantear de qué se trata esa película, ¿sí? Sin dar demasiados detalles, ir a lo macro, solamente contar lo que va a pasar. Una vez que defino el storyline, que ya tengo claro cuál va a ser el principio y el final de mi película, podemos pasar a la etapa siguiente, que es la sinopsis general. En la sinopsis vamos a poder desarrollar un poco más ese storyline. Es decir, nos vamos a explayar dentro de la sinopsis general contando un poco más de detalles, como por ejemplo algunos personajes, podemos situar en la historia, en el contexto del tiempo y del espacio donde estamos contando la historia. En fin, es un poquito más desarrollado que la storyline. Una vez que tenemos la sinopsis, pasamos a la etapa que sigue, que se llama escaleta, ¿sí? Esta parte es importante porque no es todavía el argumento completo de la película. En la escaleta voy enumerando cuáles son las acciones más importantes o las secuencias, puedo describir en acciones las secuencias de toda la película antes de llegar al argumento completo. Es decir, son enumeraciones breves de las acciones más importantes que atraviesan toda la película. Una vez que yo hice la escaleta, voy a pasar a la etapa del argumento. El argumento básicamente cuenta toda la película y no es el guión, no es lo mismo el argumento de la película que el guión. En el argumento simplemente se desarrolla la trama de la peli a través de acciones concretas sin poner los diálogos, ¿sí? Y sin describir demasiado los espacios físicos, detalles, cosas que sí tiene el guión literario en este caso. El argumento nos va a permitir saber toda la trama y cómo se va a desarrollar la película, y por eso es muy importante que un argumento sea firme y sea concreto.
Dentro de un diagrama de la acción en el argumento, de la acción dramática en un argumento, hay 3 actos. En el primer acto, ¿sí?, que yo tengo que tener en cuenta cuando escribo el argumento, tengo que hacer en el inicio, ¿no?, el planteamiento de lo que está sucediendo. Se plantea además el conflicto, presento el espacio, los personajes y demás, presento el conflicto que atraviesa al o a los personajes, en este caso según la historia que estoy contando, hasta el primer punto de giro. Durante el segundo acto se va a presentar todo el desarrollo de las acciones, bueno, el devenir de cada personaje según las motivaciones que tiene, etc. En el segundo punto de giro, que es cómo va a resolver ese personaje o de qué manera va a resolver ese personaje los conflictos o el conflicto que se presentó en el planteamiento del primer acto, va a venir el tercer acto, cómo llegó el personaje desde el principio, desde que yo planteé su conflicto, hasta el punto en donde o lo resuelve o no a través de las acciones que fue desarrollando a lo largo de la historia. Una vez que estamos en el clímax, después de eso viene el desenlace. ¿Qué sucede una vez que el personaje alcanza su punto máximo y resuelve la historia? O no, dependiendo del final que cada uno le quiera dar. Pero básicamente esos son los puntos por los que tenemos que atravesar el argumento para que sea llamativo, para que atraiga, para que la película entretenga, en fin. No siempre es así, pero por lo general es una regla que se respeta y está establecida desde los comienzos del cine. Tengan en cuenta que dentro de la historia del cine, como nosotros ya hemos visto, hay un montón de películas que se contaban en su momento que no tenían una estructura narrativa. Simplemente se ponía la cámara y se filmaba lo que pasaba en el momento. No había una estructura dramática. Con el correr de los años se fue estudiando y bueno, y se vio que dentro de la teorización del arte cinematográfico, esta curva es la que mejor funciona para atraer, y aparte por la dinámica del tiempo del relato, es lo que mejor funciona para atraer al público. Bueno, una vez que tenemos el argumento, teniendo en cuenta esto que ya les conté, podemos hacer lo que se llama el tratamiento. Cómo yo, desde lo audiovisual y estéticamente, voy a agarrar y voy a contar ese argumento. Dentro del tratamiento narrativo se definen todas las cosas que son previas al guión. Es importante saberlo y tenerlo porque en una carpeta de producción, cuando yo voy a presentar mi guión, acompañado del tratamiento y de todos estos pasos previos, es lo que va a ayudar a que también podamos buscar la parte de la producción, ¿sí? Es decir, donde yo voy a conseguir todas las herramientas audiovisuales para completar esta idea que quiero contar. Una vez que tengo todos esos pasos, empiezo a trabajar concretamente en el guión, que nosotros ya lo vimos, con el detalle de escena por escena, qué hay en cada una, qué personajes hay. Y otra cosa que también se puede desarrollar conjuntamente en el momento que uno hace la sinopsis, bueno, los pasos previos antes del argumento, es el desarrollo de los personajes. No de todos, pero sí de los personajes principales. Uno trata de crear un mundo, uno se tiene en la cabeza el personaje principal, por ejemplo, y crea un mundo sobre ese personaje y trata de hacer una biografía. ¿Por qué una biografía? Porque de esa manera vamos a conocerlo mejor y saber cómo se va a comportar a lo largo de nuestra historia y que tenga sentido, ¿no? Es decir, ¿por qué yo decido que mi personaje tome determinada acción en el guión y tiene sentido que así se comporte? Porque tiene toda una historia previa. Eso no se ve nunca en la película, no se ve en el guión tampoco, pero sí el guionista lo escribe porque es parte del mundo creativo dentro de la composición del personaje, de la historia, bueno, de toda la trama que esté atravesando. No se preocupen que toda esta información nueva que yo les estoy dando va a estar en la segunda parte del apunte y última de guión para cerrar con este tema. Yo todo esto que les cuento así rápida y brevemente y de manera muy fugaz, se los voy a pasar en un nuevo archivo de apuntes para que ustedes lo vean, lo analicen y podamos pasar a la etapa que sigue para poder seguir avanzando en esto que es hacer una película. Espero que lo hayan entendido. Cualquier duda, cualquier consulta, cualquier ejemplo o cualquier cosa que les llame la atención, me avisan. Bonus track.
no se olviden, vamos a ver un ejemplo de la clase anterior que me quedó pendiente de pasarles. Bueno, vamos a ver un ejemplo de cada una de las situaciones de cambio de escena que yo les explicaba en el video anterior. En este caso, el cambio de escena dado por el paso del tiempo. Un ejemplo de una serie que se llama Sherlock, en donde Sherlock Holmes, el personaje principal, junto con su compañero Watson, están investigando una serie de asesinatos y le piden a la policía que les traigan unas cajas de libros que eran propiedad de las personas que fueron asesinadas para investigar el caso. ¿Qué pasa en esta escena? Bueno, la policía le trae los libros y ellos dentro del mismo espacio, que es la casa de ellos, donde desarrollan todas las actividades, las investigaciones y demás, que es la casa de Sherlock, se ponen a buscar y demás. Bueno, cómo significar el paso del tiempo en donde ellos se ponen a leer toda esa pila de libros, investigan y buscan y demás, a través del cambio de escena dado el paso del tiempo. Vamos a ver el ejemplo. Acá la policía les trae los libros, como les explicaba, ese Sherlock, y este es Watson. Presten atención al contexto de la escena, es decir, lo que se ve en el espacio, qué elementos hay, cuál es la utilería, cómo están vestidos los personajes, cuál es la iluminación. ¿Ven que es de noche? ¿Se dan cuenta? Estamos en una escena en interior, pero es de noche, propio de la iluminación que estamos viendo en la escena. Ellos se ponen a buscar, a trabajar. Vean las ventanas, la iluminación que entra. We found these at the museum. Is this your writing? We hoped Susan could decipher it for us. ¿Ven? Tenemos las lámparas todas prendidas, ¿sí? Para iluminar adentro de la casa, y la luz que viene de las ventanas, y ahí se notan bien, es la luz nocturna, es decir, es de noche en este momento. Estamos en el mismo escenario, pero es de noche. No. To assist you, Silence right now would be marvelous. Acá ignoran al policía que les está ofreciendo ayuda, o el policía se va y ellos dos siguen con su tarea. Fíjense cómo la música acompaña, presten mucha atención al sonido y a la música, que también son indicadores importantes. Vean cómo va cambiando toda la utilería del lugar a medida que vamos viendo cómo pasa el tiempo, ¿sí? ¿Se dieron cuenta cómo el sonido también fue importante para dar cuenta de que pasó el tiempo? Además de lo claro y lo obvio que es la iluminación, ¿sí? Cambió la escena. Tuvimos que, como realizadores, dentro del guión, montar toda una puesta diferente. Iluminar distinto, mover toda la escenografía, o sea, toda la utilería que había dentro de la escenografía, para dar cuenta de que pasó el tiempo y que estuvieron toda la noche trabajando, buscando en un montón de libros, ¿sí? Entonces, esos son los elementos dentro de este ejemplo que nos dan la pauta de un cambio de escena dentro del mismo espacio, de la misma locación, pero con el paso del tiempo. La iluminación cambió de la noche al día. Fíjense las ventanas, ahora entra luz de día, ¿sí? No está entrando luz nocturna como la que vimos un ratito antes. Este es un claro ejemplo del cambio de escena. Y también el sonido, el reloj, se dieron cuenta que estaba sonando todo el tiempo, y la música y un sonido de fondo que ayudaba a hacer que pase el tiempo, ¿sí? A dar la sensación del paso del tiempo. Las campanas que se escuchan afuera, el reloj de él. En fin, ¿cambió el espacio? No. ¿Cambió el tiempo? Sí. La escena cambió, porque cambió el tiempo. Ese es un ejemplo. Ahora vamos a pasar a otro ejemplo, pero de cambio de espacio. Bueno, y acá vamos a ver otro ejemplo
totalmente diferente al anterior, de una película argentina, bueno, Esperando la carroza, todos la deben conocer, donde hay un cambio de escena porque hay un cambio de espacio, ¿sí? Hay un cambio de escenario. Vamos a ver un pedacito de una escena y la que viene después para que veamos la diferencia. Es mucho más simple, es mucho más sencillo, pero no deja de ser un cambio de escena. Vamos a ver un pedacito de una escena y a continuación lo que está ocurriendo al mismo tiempo, pero en otro espacio. ¡Redondo! ¡Si no lo mayores usted! Puta madre. Bueno, ahí está toda la familia en la habitación Sí, sí, discutiendo y Vamos, demás. Jorge, a ver si encima le tengo que hacer un dibujito para que se entere. ¡Ah, no! Esto es un interior. Vos te arrojaste la piedra, ahora no escondas la mano. Pero ¿cómo podés tomar en serio una cosa como esta? Están discutiendo sobre qué hubiera pasado con Mamá Cora. Bueno, la película Esperando la carroza, todos la deben haber visto. Pobre vieja. ¡Qué pobre vieja! Mamá Cora. Mamá Cora. Claro, pobrecita. ¿Cómo puedes tomar en cuenta y ofenderte con lo que diga Susana en un estado como este? Yo la perdono, mira. Te sirve de ejemplo. A mí me ofende más que a vos y sin embargo yo la perdono. Así que yo soy la cornuda y a vos te ofende más. Aquí pasan cosas mucho más importantes hoy. Perdóname, Elvira. Inventé esa mentira para hacerte sufrir. No se hable más del tema. Las palabras son palabras y se las lleva el viento. Para mí no. Bueno, ahí supuestamente está muerta la Mamá Cora y están todos peleando por eso. Calma. Porque la van a llevar a velar ahí a la casa, bueno, están en toda esa discusión. ¿Prepararon el cuarto? La trajeron a mamita. Mientras tanto, en otro lugar, está Mamá Cora viva haciendo otra cosa. ¿Ven? Ahí se ve el exterior de la casa, ¿sí? Ya no estamos más adentro, sino que estamos afuera. Es decir, es una escena nueva. Cambió el espacio, tuvimos que montar todo una puesta diferente. Elvira, qué dolor. Pero qué dolor tan grande. Hermano. Bueno, ¿ven cómo cambia? Por eso en los guiones siempre se pone escena por escena, porque no es lo mismo hacerlo dentro de la habitación, como en el caso que veíamos recién, que hacerlo ahora afuera de la casa o en la terraza donde estaba Mamá Cora. Yo necesito describir en cada uno de esos espacios qué es lo que se está viendo y qué es lo que se está escuchando. Entonces, por eso es importante dentro del guión la separación de las escenas, ¿sí? Para identificar rápidamente cuántas locaciones vamos a necesitar, qué cosas hay dentro de esas locaciones, para que ustedes después también se vea y se construya el plano audiovisual, lo que se va a ver y lo que se va a escuchar, y los personajes que van apareciendo en cada una de esas escenas. Entonces después a mí en la producción me es mucho más fácil, cuando tengo el guión en mano, de decir, bueno, el personaje 1, 2 y 3 aparecen en las escenas 5, 20 y 99, por ejemplo. Entonces ya sé que los días que se filmen esas escenas tengo que convocar esos actores. Es toda una planificación monstruosa, pero que con el correr del tiempo uno se va adaptando y se va acostumbrando mucho más. Así que estos eran los dos ejemplos que les quería mostrar. Me gustaría que ustedes miren en sus pelis, en sus series, en sus programas de televisión favoritos, las diferencias y los ejemplos estos que les acabo de señalar, y ustedes me digan a mí ejemplos que hayan encontrado de cambios de escenas, tanto de paso de tiempo como de cambio de espacio.